canción habla acerca de mi experiencia con Cristo y dice así. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3 y vamos a ver allí a partir del versículo 1, ¿vale? Y le vamos a poner a nuestra lección de este día el enfoque correcto. Vamos a resumir, entonces, vamos nada más para poner un poquito la cereza del pastel de lo que hemos leído. Puedes poner allí en tus notas en el capítulo 1. En el capítulo 1, el apóstol trata con una de las más grandes tentaciones al alma. Fíjense, ¿eh? En el capítulo 1, el apóstol trata con una de las más grandes tentaciones al alma. De hecho, fue la misma tentación en la que Adán y Eva cayeron. Que era esa tentación de ¿qué? De que ellos podrían alcanzar sabiduría, entendimiento, y todo lo que el Señor ya había hecho en ellos. Fíjense qué curioso, todo lo que el Señor ya había hecho en ellos, ellos lo podrían alcanzar con un árbol de conocimiento. O sea, la tentación, yo le llamo a esto una de las tentaciones más fuertes al alma, que es la tentación intelectual. Ponle allí, la tentación intelectual. En el capítulo 1, el apóstol Pablo se nota y se ve, por lo que leemos, es que trata él de mostrar que las fábulas, las leyendas, las filosofías, la sabiduría que algunos iniciados y algunos escogidos decían tener, esa sabiduría oculta que no todos tenían. Entonces el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, le habla a esta iglesia para que ellos empiecen a enfocarse en que la mayor sabiduría está escondida en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es muy importante porque, vuelvo a decirlo, porque esa misma fue la tentación que tuvieron Adán y Eva ya en el huerto, la tentación intelectual. Puedes tú tener todo y alcanzar todo sin Cristo. Puedes conocer todo sin Cristo. Puedes darle la vuelta al árbol de la vida y comiendo del árbol del conocimiento y del conocimiento del bien y del mal, serás como Dios. ¿Ya vieron? Le das la vuelta al árbol de la vida, pero comiendo del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal, podrás ser como Dios. Primera, ya sabes, ellos ya eran como Dios. Ellos ya eran como Dios. Su realidad en la creación misma nos dice, unos versículos antes, que ellos fueron creados a la imagen de Dios. Ellos ya eran como Dios. Pero su alma necesitaba saber eso. Como hoy, como tú y como yo. ¿Y qué Dios puso para que su alma conociera a plenitud eso y eso se desarrollara? Les puso el árbol de la vida. Amén. El árbol de la vida se los puso en el centro. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el centro. ¿Cuál era el motivo de que estuviera en el centro? Eso, de que en toda esa vida que se iba a ir desarrollando en ellos, Cristo fuera el centro. Ese árbol fuera el centro de toda actividad humana. ¿Me escucharon? El centro de toda actividad humana. El árbol, Cristo en medio de todo. Entonces ellos en el engaño fue, no solo puede ser por Cristo, sino puede ser que tú conozcas y que tú profundices y que a través de esa profundidad y de ese conocimiento puedas alcanzar esos niveles de divinidad, ¿ok? Entonces, el apóstol Pablo trata en el capítulo 1 una de esas más grandes tentaciones, y entonces el apóstol Pablo dice, además de que
eso que ellos intentan hacer con ustedes, de llevarlos a esa supuesta participación divina, eso ya lo hizo Cristo en ustedes, y de hecho, lo único que resta es que ahora nos enfoquemos en lo correcto. Nos enfoquemos en qué? En el perfeccionamiento, en que nuestra alma empiece a ser perfeccionada en la realidad que portamos. Amén. Y en el segundo capítulo, entonces pone allí, capítulo 1, es un tratamiento para el alma. Capítulo 2, pone allí, notas que ahora el apóstol da un tratamiento para el cuerpo. Porque la otra teoría que estos hombres postulaban era que si lastimabas el cuerpo, si disciplinabas el cuerpo, si oprimías al cuerpo, si castigabas al cuerpo, el cuerpo entonces, porque ellos decían que ese cuerpo prácticamente no servía para nada, entonces había que reprimirlo. Entonces el apóstol Pablo dice, eso no sirve de nada. ¿Escucharon esto? No sirve de nada. Todos esos ritos y todas esas abstinencias corporales y todo ese castigo fuerte al cuerpo que parece muy espiritual, no cambia a las personas. Ojalá esto nunca lo olvidemos. Por eso, familia y amigos, cuando tú nos escuchas y muy frecuentemente hablamos de la religión, discúlpanos por ser tan reiterativos, ¿vale? Tratemos de que esta palabra no se desgaste. ¿En qué sentido? De que tenemos que ayudar a nuestra hermosa iglesia, nuestros amados hermanos en Cristo en todo el mundo, a que se den cuenta que el Señor no los llamó a una vida de castigar el cuerpo, no los llamó a una vida de abstinencia de todo. Al contrario, Dios los llamó a una vida espiritual. Porque solo, escribe esto, en la vida espiritual, solo en la vida espiritual, el alma es verdaderamente libre y el cuerpo opera en libertad. Repito, solo en la vida espiritual, el alma es libre y el cuerpo opera en libertad. Escribe también esto, sin vida espiritual, el alma es esclava y el cuerpo también es esclavo y se corrompe. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, ya lo expliqué. Ellos quedaron en una condición terrible por un motivo, porque murió el espíritu y el hombre había sido diseñado para que fuera gobernado por su espíritu. Porque en el diseño de Dios, Dios puso en la tierra a un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Eso fue lo que Dios puso en la tierra. Pero si muere ese espíritu, ¿qué es lo que queda en la tierra? Fíjense, ¿qué es lo que quedó en la tierra cuando muere el espíritu del hombre? ¿Qué es lo que queda en la tierra? Lo que en la tierra queda es un alma que ahora empieza a gobernar al hombre, cuando no fue diseñada para eso. Bueno, esa es la razón de las calamidades que hemos visto en toda la historia de la humanidad. Los hombres siendo gobernados por su alma, por sus instintos, siendo gobernados por sus deseos, por sus pasiones, construyendo reinos por su egoísmo, trabajando para ellos mismos, no importando pasar por encima de nadie, no importando lo que sucede con los demás, sino que el hombre construyó una cultura, construyó una sociedad, construyó ideologías basadas en su alma, en el beneficio personal. Ustedes saben que hay ideologías donde el punto principal es disfruta hoy, haz lo que quieras. Buenas noches, saludos, Emisam, un abrazo, gracias. Fíjense, hay ideologías hoy, varias, no sé si muchas, pero que invitan a las personas a que disfruta todo lo que vive para ti,
trabaja para ti, haz lo que sea, no necesitas arrepentirte de nada. Si tienes el deseo de hacer algo, hazlo. Si tienes el deseo de ir a un lado, ve. Si te vas a meter allí, métete. Tú no te preocupes por el que dirán. Wow, y tantas cosas más. Traté de hacerlo un poco general porque pudiéramos meternos ahí, y hay un montón de cosas que hoy por eso la gente hace, y precisamente por ese gobierno del alma el hombre termina haciendo muchas cosas que nunca se hubiera imaginado que podía hacer. Entonces ese fue el gran problema. Entonces el apóstol Pablo dice, pero tampoco, así como el intelecto no te salva, en el alma no se salva a sí misma. ¿Me escucharon? El alma no se salva a sí misma. Es Cristo quien salva nuestra alma. Es Cristo quien transforma nuestra alma. Así también el cuerpo no se disciplina. El cuerpo es imposible de disciplinarlo. Por eso Cristo es el Salvador. Y en esta etapa en la que nosotros vivimos, Cristo ha hecho algo extraordinario, que es depositar la vida espiritual dentro de nosotros para que regresemos al diseño original, seamos gobernados por la realidad espiritual, nuestra alma empiece a rendirse a esa gloriosa realidad y empiece a expresar libertad, empieza a expresar. ¿Saben cómo el alma empieza a expresar esa libertad? La empieza a expresar en amor. Pon allí, el alma expresa la libertad en amor. Entonces empezamos a ver cómo el alma empieza a expresar la realidad espiritual en amor, y entonces el cuerpo empieza a manifestar, a mostrar toda esa realidad que está en nuestro espíritu, y empieza a hacer el cuerpo, a hacer práctico y visible la vida espiritual en libertad y en amor que Dios nos ha dado. Por eso en el capítulo 3 entonces el apóstol ahora empieza a enseñar lo que entonces ahora nosotros tenemos que empezar a ver. ¿Dónde entonces? Si el enfoque no es en los asuntos de mi alma, lo que quiere mi alma, y el enfoque tampoco es que yo me enfoque en mi cuerpo para que yo lo contenga, yo lo amarre, yo lo discipline, para que entonces pueda alcanzar esos niveles que otros tienen, porque eso era lo que ellos decían. Fíjense, qué curioso, ¿no? Cuando en Cristo, fíjense, cuando nosotros en Cristo, es maravilloso este evangelio. ¿Saben por qué es extraordinario? Porque Cristo se impartió a todos de la misma manera. ¿No se les hace maravilloso? Todos tenemos al mismo Cristo. ¡Qué precioso! Todos estamos, en los que estamos en Cristo, claro. Si tú no lo estás, hoy puede ser tu día de recibirlo, entregarle tu vida y empezar a disfrutar la maravillosa vida de Cristo dentro de ti. Y dejar de ser esclavo de tu alma y de todas las pasiones. Y dejar de enojarte contigo mismo de las acciones de tu cuerpo. ¿Cuántos en otro tiempo se enojaban consigo mismos? Porque hacías cosas que tú dices, yo no quiero, ¿yo por qué? Y decías, Señor, estoy mal, pésimo, todo. Bueno, ni decías Señor porque no lo conocías, pero tú mismo decías, no puedo yo estar haciendo esto. Pero por eso viene nuestro Señor Jesucristo. Por eso te está llamando, por eso te está hablando. Por eso está poniendo personas cercanas a ti que te expresan a Cristo, algunas con palabras, algunas con acciones. Por eso pasas por internet y te encuentras con algo así, con una palabra que te recuerda de nuevo al Señor. Y quiero decirte una cosa, no es casualidad, pero por supuesto que no lo es. Es el Señor que te quiere dar libertad. Es el Señor que te quiere regresar al diseño original, porque solo en el diseño original vas a disfrutar verdaderamente una plenitud de vida. Todo lo que no está en el diseño es esclavitud. Por eso el alma esclavizada y el cuerpo esclavizado siempre
llevaron al hombre y lo siguen llevando a la corrupción. Pero el apóstol Pablo dice, pero tú ya tienes a Cristo, ¿verdad? Tú ya moriste en la cruz juntamente con Cristo. Tú también fuiste sepultado juntamente con Él y también resucitaste con Él. Si estás en Cristo, entonces tú ahora disfrutas de una nueva vida. Y ahora vienen unas recomendaciones. Porque ya vimos, ya dije, la tentación del alma no es el enfoque que tú y yo necesitamos y no es el enfoque que nos lleva a la realidad y a cumplir propósito del Padre, ni tampoco el enfoque el enfoque corporal, sino ahora dice el enfoque tiene que ser ¿dónde? Ahorita lo vamos a descubrir. ¿Dónde está? ¿A dónde el apóstol Pablo lleva a esta iglesia a que se enfoque? Entonces vamos allí al capítulo 3 de Colosenses, versículo 1. 3:1 dice, si pues habéis resucitado, ok, ahí ponen tus notas, yo ya resucité juntamente con Cristo. Y pone entre paréntesis, por eso me tengo que identificar plenamente con Él. Te digo algo, esta vida en Cristo requiere un cambio de identidad. Total. Identificarnos con Cristo es un cambio radical de identidad. Cristo murió, yo morí. Cristo fue sepultado, yo también fui sepultado. Cristo resucitó, yo también resucité. Qué extraordinario fue saber que lo más importante no es saber que Él murió en la cruz. Eso sí, por supuesto que es muy importante, pero se vuelve trascendente para nosotros cuando yo entiendo que también yo morí con Él en la cruz. Extraordinario. Y cuando morí con Él en la cruz, qué maravilloso, entonces resucito juntamente con Él también. Entonces eso requiere que yo haga un cambio total y radical en el concepto que tengo de mí mismo, como lo que escuchaste, no sé si escuchaste el domingo un poquito de lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Imagínate que te pase a ti, ¿no? Tú estás normal acá y el Señor te lleva y dice el apóstol Pablo, no sé qué pasó en mí, me llevó al tercer cielo, nada más que no supe si fue con todo mi cuerpo o nada más fue en mi espíritu, no entendí, o sea, si estaba yo en el cuerpo o en el espíritu, lo único que sí entendí es que yo estaba en otra dimensión, yo estaba en el tercer cielo, y en el tercer cielo, dentro de todo lo que escuché y dentro de todo lo que vi, y miren que voy a decir un detalle, de esta visión del apóstol Pablo que está en la Biblia, sí creo, fíjate lo que voy a decir, de esa sí creo, porque hoy hay tantas historias del cielo, hay tantas historias del infierno, hay películas, hay libros, 40 días en el infierno, yo no sé cómo le hacen para soportar 40 días en el infierno, yo no soporto 3 días a más de 30 grados, pero algunos dicen que 40 días en el infierno y te narran de cuántos calabozos hay y de que en cada calabozo quiénes están. Bueno, no, hay unas historias, pero te voy a decir un detalle. De esto, de lo que vivió el apóstol Pablo, sí creo, te voy a decir por qué razón estoy convencido de ello. Porque de hecho lo que el apóstol Pablo narra y lo que ve, y es más, tiene hasta el cuidado de decir que hay cosas, porque hay en lo que él dice allí de su experiencia, unas traducciones dicen cosas que no le es al hombre dado o que el hombre no puede expresar, fueron las cosas que él vio. Pero en el original no dice así, en el original dice, fíjense qué extraordinario, que cuando el Señor se lo llevó al tercer cielo, hubo cosas que vio que Dios le dijo, no las digas, no las digas. O sea, Dios le dijo, esto lo viste, esto no lo digas. ¿Por qué lo comparo con lo otro? Porque yo creo que si hubiera sido él, una persona espectacular que tuvo un sueño,
Es una persona que quiere sentirse espiritual y decir, ¿qué creen? Fui al cielo, les voy a contar, iba yo caminando, cruzando la calle, me apachurró un camión y entonces en ese momento vi una luz y entonces ya la atención de todos está y de repente vi cómo me desprendí y cuentan una historia, ¿no? Y vi una escalera y vi al fondo una persona con cabello largo y me dijo, no, regrésate, ya saben todo eso, ¿no? Pero el apóstol Pablo no está en una narración espectacular, ni está queriendo quedar bien con nadie. Es más, él obedece y el Señor le dijo, hay cosas que no quiero que digas y no las dijo. Pero ¿sabes qué sí fue lo que nos dice? Lo que nos dijo y que a mí me parece que a él eso transformó su vida. Es más, yo creo, eso es a título personal, ¿vale? Escucha esto. Yo creo que lo más trascendente que el apóstol Pablo vivió en esa experiencia en el tercer cielo, no fue lo que vio en el tercer cielo, sino fue que se vio él en el tercer cielo. La visión más contundente, más poderosa que tuvo allá, no fue de los ángeles, ni de las nubes, ni del trono de Dios. En serio. Lo más poderoso fue que se pudo ver a sí mismo. Y me parece que eso es algo que nos falta a nosotros. Perdón que lo diga, y no lo digo porque te tenga que llevar Dios al tercer cielo. Ya nos dejó su evangelio. El evangelio, escucha esto, tiene la peculiaridad de ser como un espejo. El evangelio, si es bien entendido, si es bien leído, lo que va a hacer es que nos va a mostrar nuestra verdadera realidad. Pero por eso necesitamos escuchar el correcto evangelio. Entonces el apóstol Pablo, el Señor, es más, lo voy a decir así, para simplificar tiempo, porque si no lo tendría que haber metido a un curso con el apóstol más prominente que haya hoy, no sé si sea el apóstol San Agapito de Francia, no sé, para no decir nombres, pero es que escuchemos y pensemos en esto. Cada generación, cuando hay personas entendidas, lo primero que el Espíritu Santo muestra es que no hay tiempo que perder. Dile que está a tu lado, no hay tiempo que perder. Y me parece que con el apóstol Pablo, el Señor pues no podía esperar a que se escribieran las cartas, a que él aprendiera a ver cómo, leyendo. Aunque hay cosas que las aprendió leyendo de la Escritura, había algo que al Señor le urgía que él entendiera. Y algo que le urgía que el apóstol Pablo entendiera era quién era él mismo. Entonces dice el apóstol Pablo, yo no sé, pero yo vi a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero yo les voy a decir una cosa, a este que vi, de este sí me gloriaré. ¿Y a quién vio? Vio al mismo Cristo, pon allí, vio al mismo Cristo hecho uno con su espíritu. Eso lo tenemos que ver, eso no es una doctrina. Eso nos lo tiene que revelar el Señor. Y cuando el Señor te revele que tú eres Cristo mismo, hecho uno con tu espíritu, inseparables, y todas las virtudes de Cristo dentro de ti, y que tú puedas ver a ese nuevo hombre, nadie te va a poder detener porque sabes quién eres. Porque además sabes que cualquier circunstancia que pudiera incluso parecer que es tu muerte, por ese hombre tan glorioso. Y dice Pablo, ¿saben qué? De ese hombre nuevo que vi, me sorprendí. Nunca me imaginé, casi dice Pablo, nunca me imaginé que ese hombre tan extraordinario soy yo. ¿Y saben qué? De ese hombre, wow, sí me gloriaré. Ese hombre es glorioso. ¡Qué maravilloso! Y cuando él se ve a sí mismo, dice, pero de mí nada me gloriaré, o sea, de mi asunto, de mi gestión Pablo, de mi gestión Jorge, dice, de nada me gloriaré, sino de las debilidades, porque ya me di cuenta de algo. Entre más mis debilidades se empiezan a aflorar y yo me doy cuenta que son eso, que son debilidades, mira, cada vez que tú identificas debilidades en tu vida, Dios te está diciendo, llegó el momento de la cruz.
Entonces, cuando tú ves una debilidad, es el momento adecuado para decir, listo, esto es para la cruz. Y entonces lo llevas a la cruz, a que muera, a que eso desaparezca, y más de ese hombre glorioso que es Cristo y tu espíritu se manifieste. Yo no sé si me expliqué. Me encantaría que pusieran aquí, no sé, con deditos o sí, pastor, sí lo entendí un poco, no sé. Me encantaría saber si me estoy explicando, porque ustedes son bien entendidos. Aquí el asunto soy yo. Pero es glorioso, escucha, es glorioso que tú puedas ver tu realidad en Cristo. Entonces Pablo cuando se ve en Cristo dice, wow, estoy glorioso. Por eso dice, de ese sí me gloriaré. Pero de mí mismo no, pero de ese sí, ese es glorioso. Eso escucha, eso lo tenía, escucha esto, pon atención, eso lo tenía cuando estuvo en la cárcel. Cuando el Señor le había dicho, por favor, muévete de ciudad porque allá te necesitan. Y él dice, seguro yo voy a ir a predicar porque allá me necesitan, el Señor me lo mostró. Y cuando va por allá, lo apresan, le dan unos azotes y dice, y él no se puso a pensar, oye Señor, si me estás diciendo, o sea, no juegues, o sea, el apóstol Pablo no operaba como nosotros, cuando nosotros damos el testimonio, ¿no? Ese testimonio, perdón por lo que voy a decir, ese testimonio hasta ridículo, donde decimos, no, fui, el Señor me habló y fui, y todas las puertas se abrieron, ¿no? Todos, es más, cuando iba yo caminando, la gente se hacía a un lado, ¿por qué? Porque iba yo con el respaldo del Señor. Bueno, el apóstol Pablo iba con el respaldo del Señor y le rasparon la espalda. Él iba con el respaldo del Señor y le daban 40 azotes menos uno y después al calabozo frío. Pero ¿por qué no perdía la potencia, la fuerza? Porque él sabía que lo único que estaban lastimando y lo único que estaban medio afectando era su cuerpo. Un poco su alma, porque su alma, como es un regulador y también percibe el dolor, pues se dolía, pues tenía frío. Su alma también está conectada a los sentidos naturales, entonces tenía ciertas reacciones. Pero ya su alma ya conocía quién era él. O sea, él tenía una revelación, escuchen, Pablo tenía una revelación más clara de quién es él en el Espíritu, de quién era él en el Espíritu. Eso lo hizo sobreponerse. Después ya sabemos, están con la espalda rota, reventada, en un calabozo, con el compañero también con la espalda reventada. Y dice, pues ¿qué hacemos? ¿Lloramos o cantamos? Pues cantamos. Y entonces empezamos a cantar. Oye, Pablo, ¿pero por qué voy a cantar? Es que tú canta, mano, tú sígueme la corriente. Pero, oye, tengo ganas de llorar, no me pongas a cantar. Tú canta, mano. Tú sígueme la corriente, vas a ver. O sea, lo que tú tienes dentro no lo puede tener un gobierno humano, una cárcel. No puede ser que una cárcel evite que podamos llegar a donde el Señor nos mandó. No lo va a evitar. O sea, tú canta, celebra, no sé qué va a pasar. Tampoco le dijo el apóstol, es que Dios me dijo que las puertas de la cárcel se van a abrir. No, ellos ni sabían. Solamente la dinámica era que ese hombre poderoso, ese hombre interior, esa realidad en Cristo que estaba creciendo y edificándose en ellos, siguiera, no se quedara callada, no se quedara bloqueada, sino que siguiera expresándose. Y entonces cantaron y cantaron y cantaron, y tú conoces la historia, pues por ahí sucede un temblor, se abren las puertas, el carcelero dice, Dios santo, estos se me van a ir. ¿Por qué? Y cuando pregunta, ¿ya se fueron? Y dice Pablo, no, aquí estamos. Ay, Señor, ¿qué pasó? Y ustedes están cante y cante y miren aquí, ¿qué fue esto? Y Pablo dice, pues fue el Señor el que lo hizo. Dice, ¿eso qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? Ese es el reino de Dios, somos los hijos de Dios. Es el ser espiritual, es el ser espiritual, es la potencia del ser espiritual que es hecho uno con Cristo. Es la potencia del Hijo de Dios en los hijos. Es el nivel de los hijos de Dios que están por encima de las circunstancias.
Es el nivel del hombre interior que está por encima de cualquier circunstancia humana. Que cuando se expresa rompe cualquier circunstancia humana. Que cuando se expresa está por encima. Y a eso se le llama sobrenatural. Pero hay un detalle. Lo espiritual es mejor que lo sobrenatural. Ya lo expliqué el otro día. No lo olvides. Su vida espiritual, de hecho, ellos no estaban pidiendo un milagro. Hay que entender eso. Ellos no estaban pidiendo un milagro. Ellos están viviendo una poderosa vida espiritual. Pero la vida espiritual, como es mayor que lo natural, por naturaleza la vida espiritual se pone sobre lo natural. Y eso es un milagro. Algo iba a suceder. Cualquier otra cosa, se abrieron las puertas. A lo mejor lo que pudiera haber sucedido es que no sé, es que el Señor se agarra a un carcelero, a un carcelero y abre él solito con las llaves y lo saca, o manda un ángel, o se abre un hoyo y salen como el Chapo Guzmán por un hoyo allá abajo y salen por otro lado. O sea, cualquier forma, ellos no estaban pidiendo un milagro, ellos estaban viviendo una expresión, teniendo un crecimiento y una expresión de la vida espiritual. Este reino es imparable. Amén. Este reino es imparable. Entonces, ese es un ejemplo de tantos más de los que yo considero que el apóstol Pablo tenía presentes. Dice, wow, el hombre que hay dentro de mí es glorioso, porque es Cristo hecho uno en mi espíritu. Entonces aquí el apóstol en el capítulo 3, el apóstol dice, por eso, fíjense, pongan atención, ustedes han resucitado juntamente con Cristo. Si han resucitado con Cristo, entonces, escuchen esto, entonces busquen, ¿qué? Busquen las cosas, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. La palabra buscad es una palabra griega que es seteo, que significa ir en pos de, ¿ya vieron? Mientras en el capítulo 1 se les estaba invitando, vayan en pos del intelectualismo místico, vayan en pos de los misterios, vayan en pos del conocimiento que anhela el alma. Y después en el capítulo 2 se les estaba invitando vayan, hagan ritos, vayan en pos del sacrificio humano, vayan en pos de esos ritos y de esas reglas judías que también nos bendicen. Vayan hacia allá. Aquí el apóstol dice no, vayan en pos, busquen las cosas de arriba. Esa palabra seteo dice significa buscar. Pon atención en eso, ¿Por qué lo digo, chicos? Si algo tienes que buscar, es buscar entender esto. Ahorita le vamos a dar un buen sentido, porque tampoco no es un buscar de algo perdido. Lo que el apóstol está diciendo es, enfócate en eso y busca crecer en entender eso. Porque eso ya está en ti. Busca las cosas de arriba. ¿Qué significa? Lo explica él mismo. Fíjense, pon allí en tus notas, ¿dónde están las cosas de arriba? Para que lo entendamos. Y pon ahí abajo, porque aquí lo dice, ¿dónde está Cristo? Entonces puedes poner allí, ¿dónde están las cosas de arriba? Respuesta, ¿dónde está Cristo? Y siguiente pregunta, ¿y dónde está Cristo? Bueno, también lo dice aquí, está sentado a la diestra de Dios. Así es. ¿Dónde? Dentro de mí. Fíjate qué maravilloso. Es lo mismo. Entonces Pablo les está diciendo, no se distraigan con el cuerpo, no se distraigan con con lo que pasa en tu alma, y no te distraigas con lo que pasa en tu cuerpo. No, ve a donde está Cristo sentado con el Padre en la condición, fíjate, en la condición de entronado. Es el Cristo que está entronado a la diestra de Dios. ¿Y dónde está ese Cristo? Está dentro de ti. Es un Cristo que está dentro de ti. Entonces, ¿dónde están las cosas de arriba?
pon allí, las cosas de arriba están dentro de mí por Cristo Jesús. Por eso dice, esta palabra que usó el apóstol Pablo es buscar. Fíjate que es una palabra muy intensa, es buscar, es demandar, es pedir, es preguntar. Fíjate, me parece que es una palabra donde dice, si algo vas a preguntarle a Dios, oye, si algo vas a preguntarle a Dios, no le preguntes que cómo te va a ir el próximo año. Y Señor, ¿cómo me viene el 2024? Señor, o los solteros, ¿cómo va a ser mi pareja, Señor? ¿Será güerita? ¿Será morena? ¿Estará fea? Pues de una vez prevénme, Señor. Dime, adelántame algo. ¿No? Si algo quieres preguntarle al Señor, te doy un tip, un buen consejo. Si algo quieres pedirle y preguntarle, pregúntale cómo eres dentro. Pregúntale qué cosas más hay dentro de ti. Pregúntale qué otras realidades hay en tu espíritu que no has podido entender, que no has podido disfrutar. Esta palabra eso significa. Significa buscar, pedir, preguntar. Señor, ¿cómo soy yo? ¿Cuántas riquezas hay dentro de mí? ¿Cómo le hago para que estas riquezas se manifiesten? ¿Cómo puedo hacer para que, muéstrame, ayúdame a distinguir cuando es mi alma y cuando es mi espíritu? Eso es extraordinario. Ahí sí tú puedes enfocarte. Entonces el apóstol está diciendo, hey, enfócate en eso. En procurar, fíjate, en procurar lo que hay en tu espíritu. Arriba, ¿qué es arriba? Escribe, arriba es todo lo que es, arriba es todo lo que es una realidad en Cristo. Repito, arriba es todo lo que es una realidad en Cristo y es donde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En nuestro espíritu. Entonces, en nuestro espíritu es donde están las cosas de arriba. ¡Qué bueno es eso! Pero dice, ojo, no olviden, está diciendo el apóstol, busca eso, busca. Esa es una labor tuya. Buscar en comprender más y mejor todo lo que Cristo consumó y donde está Cristo tiene, porque tenemos al Cristo entronado, tenemos al Cristo glorificado, tenemos al Cristo resucitado. Entonces, toda su realidad consumada, familia, vean qué hermoso, está dentro de nosotros. Esto forma parte de la economía divina. Cuando a nuestros discípulos de los días lunes les estuve enseñando de la economía divina, yo les estaba diciendo, oigan, vean qué maravilloso, cómo Dios mete toda esa gloria. Pues ¿sabes cómo la mete? La mete a través del Hijo por el Espíritu. Y ahí están los tres. El Padre glorioso depositando toda esa gloria en el Hijo e insertándola en nosotros por el Espíritu. Eso está hermoso. Entonces nosotros ahora contenemos toda esa gloria extraordinaria del Padre en nosotros. Allí está todo. No nos falta nada. Por eso, mirar a otro lado es una pérdida de tiempo. Si usamos la misma palabra, buscar en otro lado es una pérdida de tiempo cuando ya está dentro. Buscar afuera es una pérdida de tiempo cuando ya está dentro. Fíjate lo que voy a decir. Buscarlo en el cuerpo es una pérdida de tiempo. Buscarlo en el alma también. Eso lo tenemos ya en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nuestra alma lo disfrute y para que nuestro cuerpo lo exprese, por supuesto, y se beneficie de todo eso glorioso que ya tenemos en nuestro espíritu. Después dice, poner la mira. ¡Wow! Eso de poner la mira, qué extraordinario. Porque poner la mira, escribe allí, es dirección. Poner la mira significa poner ahí ahora
Mientras allá querían poner tus pensamientos en filosofías huecas y vanas sutilezas, aquí el apóstol dice, pon tus pensamientos, fíjate qué maravilloso, pon tus pensamientos en esa realidad. Pon la mira de nuevo en las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Todo, escribe, las cosas de arriba es todo lo que es una realidad en Cristo y dónde está Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En nuestro espíritu. Allí están todas esas cosas de arriba. Entonces, el apóstol está diciendo, entonces enfócate en eso. No te distraigas. Pon la mira. Pon tu mente. Enfócate, ¿dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, nosotros aquí podemos ver, y lo explica, ven el versículo 3. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Entonces tú ya no estás en la condición de una persona muerta. Una persona muerta. ¿Por qué dice porque habéis muerto? ¿Por qué ya no estás muerto, ahora estás vivo? Cuando tú estabas muerto espiritualmente, ¿qué era lo que veías? Pues obviamente tu enfoque era natural. Pero ahora el apóstol dice, ahora tienes la vida de Dios. Ahora tú tienes la vida divina. El Señor está hecho uno contigo. Entonces ahora enfócate, ubícate, piensa en esa nueva vida que portas y pon tus pensamientos en todas esas riquezas que ya tienes dentro de ti. ¿Por qué? Porque ya moriste a la otra vida. Y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué extraordinario! Entonces, tu vida y la mía, escribe allí, ahí está la doble habitación. Dios está en nosotros, pero no solamente está en nosotros, sino nosotros también estamos escondidos en Él. Maravilloso, nuestra vida, ¿cómo dice? Está escondida con Cristo en Dios, porque Cristo y Dios son uno, Cristo y nosotros somos uno, y el Padre y nosotros y Cristo somos uno. Escribe ahí en tus notas, el Padre te incluyó en el glorioso círculo de la deidad. O sea, estamos nosotros en Él, Él está en nosotros y esa es nuestra condición permanente. De eso sí te tienes que llenar. Allí sí tienes que poner tu pensamiento. Allí sí deja que este pensamiento ocupe tu mente y ocupe todos los gigas de tu pensamiento. Con este pensamiento sí permite que sea renovada tu mente. Amén. Entonces fíjate, versículo 4 dice, cuando Cristo, porque va a suceder esto es inevitable, pon allí, esto es inevitable en esta vida. Cuando tú estás enfocado en Él, cuando tú estás poniendo la mira en las cosas de arriba, porque las cosas de arriba están depositadas en ti por la vida de Cristo que está en ti, entonces este Cristo, que es tu vida, se manifestará. Y cuando este Cristo, que es tu vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces de nuevo vemos, escribe allí, que la intención del apóstol obviamente no es llenar una cabeza de conocimiento, pon allí, tampoco es hacer a un hombre disciplinado corporalmente, es una persona muy, muy disciplinada. No, la intención de este evangelio y el propósito eterno del Padre es manifestación. Manifestación, no lo olvides. Entonces aquí el apóstol dice, y la única manera de que haya esa manifestación de Dios en la tierra, escribe, es que tú empieces a entender que portas la vida de Cristo, que Cristo deje de ser tu bombero, que Cristo deje de ser tu paño de lágrimas, que Cristo deje de ser tu plan B, y que Cristo, tú entiendas que cuando Él vino a ti,
vino como vida. Que tú entiendas que Cristo es tu vida. Qué maravilloso. Por eso vuelvo a la imagen de Pablo. Cuando Pablo está en el tercer cielo, él se ve y dice, de ese hombre sí me gloriaré, porque ¿qué es lo que está viendo? Él lo que está viendo es a Cristo, el Cristo glorioso hecho uno en él. ¡Wow! Yo creo que mi cabeza no me alcanza, yo creo que la tuya tampoco. No estoy muy cabezón, pero aunque estuviera muy cabezón, me parece que no podemos entender eso, no es sencillo. Y no lo intentemos, esto es un misterio de la realidad espiritual, esto no alcanza con nuestra cabeza. Probablemente, voy a decirlo así, probablemente, si no somos entendidos, a lo mejor no podemos tener a lo mejor me estoy excediendo, pero déjenme decir esto, a lo mejor el Señor no nos permite tener esas experiencias porque no soportaríamos vernos en Cristo como uno, no lo sé, a lo mejor sería terrible. Perdón por lo que voy a decir, nuestra mente tan religiosa que cuando pensamos en Cristo todavía estamos pensando en un hombre barbado. Fíjense, cuando estamos pensando en Cristo todavía estamos pensando en un hombre barbado. Y luego lo barbado y luego con la imagen como nos la puso la iglesia tradicional. Y ese no es Cristo. Se nos tiene que revelar. Pero no revelarse solamente como alguien externo a nosotros, sino revelarse como uno en nuestro espíritu. Entonces por eso Pablo dice, y cuando entonces este Cristo que está hecho uno en ti, se convirtió en tu vida, ya es tu vida, ya no es solamente Él es mi Dios, Él es mi vida. Cuando Cristo, tu vida se manifieste, entonces por consecuencia será manifestado en esa gloria. Lo que está diciendo es, tu alma y tu cuerpo se rendirá a esa gloria y manifestará a ese Cristo. Por eso da unos consejos. Vamos a los consejos. Dile al que está a tu lado, necesitamos esos consejos. ¿Por qué? Porque de esta nueva vida, pon allí, de esta vida poderosa de Cristo, vean, esta vida gloriosa, pon allí, es una vida avasallante, y es tan avasallante que aniquila todo lo terrenal. Por eso Pablo dice, ¿quieres vencer lo terrenal? Enfócate en lo celestial. No hagas guerra con lo terrenal, no, solo enfócate en lo celestial. Mira cómo lo empieza a decir. Cuando él está hablando de la manifestación de la vida de Cristo, cuando Cristo es nuestra vida y se manifiesta, y está hablando de esa manifestación gloriosa, dice, haced morir pues lo terrenal. Qué glorioso, en vosotros, y da unos aspectos terrenales. Hacer morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Apúntale o subráyale ahí en tu Biblia: ira, enojo, malicia. Todo eso, mira, todo eso, cuando tú estás enfocado en la realidad espiritual, y esa realidad espiritual te muestra toda la gloria que hay en Cristo dentro de ti, y esta vida de Cristo tú permites que se manifieste, mira, esa vida avasalla y termina con la ira, el enojo, la blasfemia, la malicia, las palabras deshonestas de la boca, las mentiras. Dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¡Wow! Porque el viejo hombre es mentiroso. Lo que está queriendo aquí decir el apóstol Pablo es esto. Va otra vez. ¿Qué está diciendo? Que en el crecimiento de esta vida de Cristo en nosotros, el viejo hombre
empieza a no tener espacio dentro de nosotros, se empieza a desarticular y empieza el nuevo hombre a despojarse del viejo, porque ya no tiene espacio en su vida. Dice el viejo hombre con sus hechos. ¿Y por qué une la palabra no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre? Escribe, porque el viejo hombre, lo que tú vivías, fíjate lo que te voy a decir. La vida que hemos vivido nosotros, que no sale de la vida de Cristo, no sé si me estoy explicando, a ver si lo puedo explicar bien. La vida de Jorge, que no se está generando como Cristo su vida, es una vida mentirosa. Cuando tú vienes a la verdad, cuando vienes a Cristo y Cristo es tu vida, te empiezas a dar cuenta que lo que tú eras es mentira, es falso. Eso no eras. Cuando Cristo se empieza a desarrollar como tu vida y tú lo entiendes, te das cuenta que esa es la verdad. Y esa es la verdadera vida. Por eso el apóstol Pablo dice, si ustedes siguen conservando el viejo hombre, son como unos mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque aunque tienen la verdad dentro, están viviendo una falsedad. Están viviendo la vida falsa del viejo hombre. Es que mira, este cambio de identidad es contundente. Tiene que haber en nosotros una conclusión profunda. Escuchen esto. Tiene que haber en nosotros una conclusión profunda de que lo que éramos era falso. Y de que lo que somos en Cristo es verdad. De que la vida de Cristo en nosotros es lo verdadero, es lo que verdaderamente somos. Es que déjame explicarte por qué te digo esto. Que tenemos que concluir eso lo tenemos que concluir bien. Porque muchos siguen creyéndole al viejo hombre como que esos son, aunque están en Cristo. Entonces todavía hasta se jactan de, no, es que así somos nosotros, es que así usted no nos conoce, nosotros somos de aquel barrio, no, es que, y tú los escuchas y dices, esa persona sigue creyéndole al falso. Esa persona no se ha dado cuenta que eso que era y que hizo todo el tiempo era engañoso y falso. Era pasajero. Y ahora que está en Cristo y que Cristo está en él, surge esa nueva vida, que esa nueva vida es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que concluir, porque si no concluimos eso, seguimos agarrando por aquí de repente al viejo hombre y lo tomamos como parte de nosotros. Entonces, por eso dice el apóstol, no mintáis, o sea, porque es una vida de engaño y de mentira, porque sigues tú operando en la falsedad de ese viejo hombre. O sea, estás operando en alguien que no eres, porque lo que ahora eres, por eso el versículo 1 dijo, si habéis resucitado, digan conmigo, si habéis resucitado. Entonces, va de nuevo. Si resucitaste, entonces ya tienes la nueva vida. Has nacido de nuevo y Cristo ha venido a ti y ahora es Cristo tu vida. Esa es la verdad. Entonces, vamos a ponerlo todo más ordenado. ¿Cuál es la verdad de mi vida? Que Cristo es mi vida. ¿Y cuál es la falsedad? Todo lo que hizo y actuó Jorge Iniestra sin Cristo. Esa es la falsedad. Si yo no concluyo en eso, cosas de Jorge Iniestra que no son Cristo, las seguiré teniendo aquí. Por eso dice el apóstol, cuando esta vida Cristo se manifieste, entonces serás manifestado en gloria.
Pero no serás manifestado en gloria si esta vida en Cristo no es la vida que tú crees que es tu vida. Y entonces dice algo más. Empieza a hablar de cómo se manifiesta. Fíjense, empieza a hablar de cómo se manifiesta esta nueva vida. Y dice, versículo 10, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense qué extraordinario. Este hombre nuevo interior, que tiene a Cristo dentro, se va renovando y va renovando el alma y va convirtiendo el alma a la imagen de este hombre nuevo que fue creado en perfección en Cristo Jesús. Y dice, y se va renovando hasta el pleno conocimiento. Y llega al punto de darse cuenta, escuchen, ven cómo parece que lo va llevando gradual. Y va creciendo de tal manera que se da cuenta que, versículo 11, que en Cristo no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. De nuevo, Pablo, cuando se vio a sí mismo en el tercer cielo, ¿qué fue lo que vio? No vio a Pablo de Tarso. Me equivoqué, no vio a Saulo de Tarso, de la tribu de Benjamín. Él no vio eso. Él se dio cuenta que lo que vio fue Cristo. Él lo que vio fue Cristo. Vio a Cristo en el todo. Vio en él a Cristo llenándolo todo. ¡Qué extraordinario! Y entonces, aquí el apóstol Pablo dice por eso que no tiene ningún sentido las jerarquías, las nacionalidades, las razas, las lenguas, los estratos sociales, los niveles económicos. Familia, somos en Cristo, solamente en Cristo vamos a poder operar en el uno. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que Él es el todo en todos. Y es el todo en todos. O sea, nadie tiene menos de Cristo. Todos tenemos a Cristo como el todo en todo. No, es que este tiene más, es que aquel tiene más. Pero esas son nuestras definiciones humanas. Por eso urge que crezcamos en el Espíritu, para que nos podamos ver en el Espíritu. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando ya de cosas que los otros que andaban en sus fantasías místicas ya se quedaron atrás. Aquí el apóstol Pablo ya está hablando de una dimensión en donde ya vemos de una manera diferente y todos nos vemos como Cristo. Donde Cristo es el todo en todos. Entonces dice el 12, dejen que eso crezca. Eso significa vestíos. Dejen que eso salga, que eso los cubra, que eso los envuelva. Dejen que eso crezca. Vestidos pues como escogidos de Dios. Dejen que se desarrolle, que salga la santidad natural de Cristo. Dice, escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Dejen que se manifieste la misericordia, porque la tienes dentro. Esa es tu nueva naturaleza. Esa es la verdad de tu vida. Deja que se manifieste el amor, la santidad, la benignidad, la humildad. Mira, la humildad no es producida por nosotros. La humildad solo puede ser generada por la vida de Cristo, porque esa es su naturaleza. Entonces dice, dejen que eso fluya, la mansedumbre, la paciencia. Así van a ser capaces, versículo 13, de soportarse, no va a haber problema. Se van a poder soportar unos a otros, se van a poder perdonar sin ningún problema unos a otros. Si alguien tiene queja, no hay ningún problema. Para cualquier queja,
la solución será el perdón. No hay mayor problema. ¿Cuál es tu queja? No escribas nada, por favor. ¿Cuál es tu queja? Yo sé que algunos me quieren colgar, yo lo sé, lo siento, no es cierto. Siento que yo por ahí lo percibo, en el noveno don. El don de sospecha me lo dice. El décimo don, el don de sospecha me dice que algunos ya quisieran verme 25 metros bajo tierra. Pero en esta realidad no lo queremos matar el pastor. En esta realidad le podemos dar misericordia y decir, pobrecito, es que todavía le falta crecer. Pues por supuesto que sí, a todos nos falta crecer. Y todavía da un ejemplo, es más, el que tienes dentro, ese Cristo que tienes dentro, a ti te perdonó todo. Pues perdona tú también. Al que tienes dentro, que es tu vida, a ver, ese Cristo que es tu vida, ¿por qué no puedes perdonar? Pues porque, ok, voy a ser bien clarito, ¿por qué no puedes perdonar? Porque Cristo no es tu vida. Si Cristo en tu conclusión correcta entendieras que Él es tu vida, entonces Cristo le darías oportunidad a que Él perdone por ti, pues. A que Él diga, lo perdonamos, listo. Y sabes, y bajita la mano te va a decir Cristo, ¿y sabes por qué lo podemos perdonar? Porque yo te perdoné todo a ti, mano. ¿Que no te acuerdas? ¿No te acuerdas? No recordamos todo lo que Cristo nos perdonó. Y dice el versículo 14, y además, en esta realidad, en este Cristo como tu vida, deja que fluya el amor. Que el amor sea la vestimenta que te inunde y que te cubra, porque ese amor es el vínculo perfecto. Porque ese amor es la libertad plena de los hijos de Dios. Porque ese amor es más poderoso. El amor te da una libertad mayor que la libertad financiera. El amor libera tu alma. El amor sana tu cuerpo. Dios es amor. Y el Señor quiere... Ahí sí voy a decir algo que dicen muchos, no me gusta tanto, porque anuncian el Evangelio como si el Evangelio fuera para sanar personas. Como si el Evangelio fuera para hacer milagros con gente y para eso necesitan a Dios. No. Yo no creo en eso. Yo no creo que necesitamos allá a Dios para que nos haga milagros. Yo creo que el Señor nos escogió para un propósito. Pero, por supuesto que si el amor de ese nuevo hombre que tú eres y tienes dentro, tú dejas que salga, ese amor te va a sanar y vas a disfrutar la vida más extraordinaria. Entonces, dice el apóstol, y la paz de Dios gobernará tu corazón. ¿Ya viste? Ya el corazón, pon allí, es el alma. Entonces ya tu alma va a tener paz. Pues ¿cómo no va a tener paz si ya no está viviendo la vorágine de la realidad afuera? Ya no está el alma gobernada por todo lo que pasa alrededor, ya no está afectada por todo lo que la gente hace, por todo lo que la gente dice, o por lo que le pasó hoy, en este día. Ya no está afectada tu alma, porque está enfocada, ¿de qué estamos hablando? Está enfocada en la vida de Cristo, en las riquezas que hay, en el cielo. El cielo es Cristo, familia, en el Cristo que está dentro de ella. Entonces, un alma que ya está enfocada en eso, pues consecuencia natural, la paz de Dios gobernará en tu alma, gobernará vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice otro detalle, parece que como que se le fue eso al apóstol. Dice, y la paz de Dios gobierne, versículo 15, fíjense, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por qué puso ser agradecidos? Y ahí vamos a terminar. Porque no hay verdadero agradecimiento. Ya me di cuenta yo de algo. Miren, las palabras, las intenciones humanas son como el viento, como las olas del mar y como el clima. ¿Sabes verdaderamente de dónde surge el agradecimiento? De la naturaleza divina. El verdadero agradecimiento surge del Cristo que portamos. Por eso dice, y sed agradecidos. Lo que él está diciendo es,
el verdadero agradecimiento lo vamos a ver de una manera extraordinaria cuando esta naturaleza se desarrolla. ¿Y cómo no vas a ser agradecido? Cuando tú ves todas las riquezas que tienes dentro, eres agradecido. Y luego, ¿cómo no vas a ser agradecido? Con Dios, cuando Dios te provee todo lo necesario para que tú sigas creciendo, para que tú sigas avanzando. ¿Cómo no ser agradecidos? Cuando nos ha dado las mayores riquezas, que son y están incluidas en su propia vida. Y su propia vida la depositó en la vida del Hijo. Y el Hijo vino a la cruz y murió en la cruz con un solo propósito: morir y convertirse en un espíritu vivificante y poder impartir esas riquezas en nosotros. Y cuando tú tienes conciencia de eso, dices, ¿cómo no ser agradecidos? ¿Cómo no ser agradecidos con aquellos que siembran la palabra en nosotros? ¿Cómo no ser agradecidos con esas personas que tú no sabes lo que puedan estar viviendo, puedan estar pasando, pero no dejan de cumplir su labor? Porque es una labor que no es un compromiso contigo, es una labor que Dios puso en sus corazones, es una asignación eterna que Dios puso en sus corazones para edificar tu vida. Pero cuando uno no lo entiende, a veces la gente piensa, pues él lo tiene que hacer porque para eso Dios lo llamó. No, es que está bien, es lo mínimo que él lo tiene que hacer. Pero fíjense qué maravilloso, pero cuando tú te das cuenta que esto viene de Dios y que el Señor ha hecho todo lo necesario para que tu vida crezca y participe del propósito. Quizá que se me atravesó aquí no sé si fue una pestaña o se me están haciendo los ojos verdes, no lo sé, pero tengo algo que se me cruza, ya está. Pero qué maravilloso es que cuando vemos todas esas riquezas, el apóstol pone ser agradecidos, porque esa virtud no debemos olvidarla. Es una virtud que nos ubica. Es una virtud que nos ubica. Amén. Que nos ubica. ¿Por qué digo nos ubica? Porque nos ubica en la condición de que todo ha sido por Él. Para Él es la gloria. Para Él es la honra. Amén. Amén. Y bueno, en esa realidad sigue diciendo otras cosas. Ya tú lees, te las dejo allí de tarea. Pero está bien bonito, bien padre, lo puedes leer. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Vean qué maravilloso. La palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándonos, exhortándonos unos a otros. Ya está hablando de cómo esta realidad, cuando nos reunimos, fíjense lo que pasó hoy. Ya me excedí de tiempo, yo lo sé. Ya sé que ya me perdonaron. Como siempre. ¿Qué es lo que pasó hoy? Cuando nos reunimos este cuerpo de hombres y mujeres, que espiritualmente no hay género, sino somos hombres nuevos, portamos la naturaleza divina, es Cristo nuestra vida, abunda la palabra de Cristo, nos edificamos, nos animamos en toda sabiduría, cantamos, celebramos, disfrutamos la gracia de cada uno, se goza nuestro corazón y somos edificados mutuamente. Y todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor, porque es su vida la que se está expresando, y damos gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. ¡Qué maravilloso! Esto no tiene comparación. La vida espiritual es poderosa, es gloriosa. Por eso, crece espiritualmente y te darás cuenta, siempre lo digo, que has sido llamado a la vida más extraordinaria. Y servirle al Señor es extraordinario. Y sembrar en el reino es extraordinario. Y amar a nuestros hermanos es extraordinario. Recibir de otros es extraordinario. Ser edificados mutuamente es extraordinario. Compartir de Cristo al vecino es maravilloso, es extraordinario. Darle la vuelta al mundo para compartir a Cristo también es maravilloso. Pero empiezas a darte cuenta
que esto no tiene que ver con distancias, con lugares, sino tiene que ver con un Cristo que está en nosotros, que se quiere expresar. Amén. Pon tu mira, pon tus ojos solo en Él. Busca entender mejor todas esas riquezas. Ahí sí enfócate, ahí sí pon tiempo, ahí sí desvélate tantito. Desvélate tantito. Es que pastor, es que mis hijos no me dejan, es que si viera, mis hijos, entre mis hijos y el perro que se me sube aquí que no me deja, no puedo hacer nada. Pues ya que duerman, ya que veas que todos están dormidos y tú no puedes dormir, es buen momento para estudiar, leer, meditar, y vas a ver cuántas cosas extraordinarias el Señor te va a mostrar que ya están dentro de ti. Papá, muchas gracias por Esta canción habla acerca de mi experiencia con Cristo y dice así.